This meeting is being recorded. Buenas noches, amigos, amigas. Qué placer estar nuevamente con ustedes en el tercer programa de Galería de Palabras, este programa que está dedicado especialmente al arte y todas sus aristas, al arte musical, al arte de la pintura, al arte del baile, de la danza, etc. Y nuestro invitado de hoy es el cantautor Roberto Navarrete. Luego estaremos dialogando con la doctora Paola Freire. Ella es otorrinolaringóloga y estaremos hablando sobre una campaña que se emprende ya para evitar la sordera en personas de la tercera edad. Es una campaña totalmente gratuita y hablaremos con ella a su debido tiempo. Quiero saludar a Roberto. Hola Roberto, qué gusto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Querida Irina, muchísimas gracias por la invitación. Por suerte todo bien. Hoy día ha sido un día bastante cambiante en el clima, un tremendo sol en la mañana, un tremendo aguacero en la tarde, sol impresionante con todo el calor que te imaginas en la mañana y hoy un frío espectacular. Así que eso es nuestra provincia, eso es nuestro Ecuador, diverso hasta en el clima. Muy bien, Me por gusta suerte, más querida el Irina. frío, por lo que veo. A ver, yo soy un tipo eminentemente andino, me encanta realmente el frío, pero disfruto de cuando en cuando también de esos paisajes hermosos que tiene la costa y el oriente, ¿no? Esos calores sofocantes de cuando en cuando vienen muy bien también. Ujú. Sabes que yo también comparto tu idea y tus sentidos, ¿no? Tu sentir. A mí me pasa lo mismo. Me encanta el frío, me encanta la montaña, me encanta el campo de la serranía, pero de vez en cuando no está mal el mar, la Sin duda costa. alguna. Así es. Bueno, Roberto, ya entremos en materia, en la entrevista como tal. Yo quiero presentarte ante mis oyentes y las personas que nos miran a través de Facebook Live y contarles que tú eres un cantautor. Eres una persona que se dedica a hacer canciones, a cantarlas. Y cuando yo te conocí porque tenemos una amiga en común, que es la doctora Norma Armas. Y algún rato vi que ella tenía un video tuyo y me encantó porque me fascina la música que tú interpretas. Ah, Desde qué buena niña, nota. siempre, siempre. Claro, obviamente yo no te conocía, pero con otros artistas, este estilo de música es el que a mí me gusta. Bueno, mi querido Roberto, quisiéramos empezar preguntándote, ¿dónde naciste? ¿Dónde viviste tus primeros años? ¿Y dónde estás ahora? A ver, yo soy precisamente la amistad en común con Norma Armas, que es una hermana mía, realmente la considero mi hermana mayor. Nace precisamente porque nosotros somos paisanos de la ciudad de Otavalo. Ella de una comunidad muy cercana que se llamaba San Pablo del Lago y yo de Otavalo precisamente. Mi padre es sangolquileño y mi madre es de Otavalo. Ya, Yo tuve la suerte de nacer en esa hermosa tierra, tierra de lagos, tierra de diversidades culturales, tierra de músicos muy cercana también a nosotros en Cotacachi. Y creo claro. que me siento sumamente orgulloso de haber nacido allá. Lamentablemente, por situaciones eh, que creo que nos pasan a todo el mundo, yo tuve que salir de Otavalo cuando tenía aproximadamente 15 años de edad y 15 terminé años. O sea, viviendo más o menos tú saliste de un tercero o cuarto curso. en cuarto curso precisamente, en cuarto curso de secundaria, ¿no? En cuarto curso del Colegio Sánchez y Cifuentes, precisamente de la ciudad de Ibarra. Ya. Vine a vivir ya en la ciudad de Quito y posteriormente vine a radicarme en la ciudad de Sangolquí, que es donde resido ahora, más o menos desde hace unos casi 30 años aquí en la ciudad de Sangolquí. Y no, un poquito menos, como 28 años en la ciudad de Sangolquí. Y precisamente tengo el enorme gusto de vivir en la casa que fue de mi abuelo, de mi abuelo. Es una casa que dentro de todo el proceso hereditario y de tal, la pude conservar
y adicioné unos terrenos aledaños también. Entonces mi propiedad es una propiedad muy bonita en el sentido de que me permite tener mi pequeño huerto, tener mi taller, tener los espacios de música. Y bueno, estoy feliz por acá también viviendo, de lo cual me siento sumamente honrado por la apertura de la gente de Sangolquí también haber recibido al hijo de uno de sus coterráneos, ¿no? Así es. Yo estoy viendo la decoración de tu casa y me parece una maravilla. Ay, Cuéntanos muchas un gracias. poquito, esta decoración es antigua, siempre las casas de los abuelitos son muy lindas y nos traen muchos recuerdos, nostalgias. Y bueno, cuéntame si tú hiciste algunos arreglos o así era. Sin duda alguna. A ver, una de mis aficiones, bueno, tengo dos aficiones grandes, aparte de la vida profesional que llevo, pero tengo dos aficiones muy grandes, que es la carpintería y como segundo la mecánica. Me encanta estar inventando cosas, creando sistemas de movimiento o creando muebles, haciendo cositas para los rincones, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, con lo que obviamente aporté para la decoración de la casa, ¿no? Pero más allá de eso, mi casa data de finales del siglo XIX, 1890 y algo, 1800, sí, casi 1900. Y es una casa que fue construida a pulso por mi abuelo. Mi abuelo era, en el sector donde vivo, era la única casa que existía. Mi abuelo era empleado en una fábrica de un español que era un multimillonario, que era Ramón González Artigas. Él tenía una fábrica que se llamaba Hilaturas Los Chillos, quizá una de las pioneras en el proceso de hilado de lana y de la fabricación precisamente de ese hilo que es tan conocido como el hilo chillo, como el hilo de chillo. Se hacía precisamente en esta fábrica y mi abuelo era el que diseñaba y hacía todas las cosas sobre las alfombras. Se hacían unas grandes alfombras, incluso de esa fábrica se entregaron al Vaticano, las alfombras del Vaticano de una época determinada procedían de esa fábrica y fueron hechas por mi abuelo. Mi abuelo también era un gran músico, conservo de él su mandolina, lamentablemente no me permite la cámara mostrarles en este espacio donde estoy en mi casa. Hay una pequeña galería donde tengo unos charangos, tengo algunos instrumentos musicales, entre esos la mandolina de mi abuelo, el requinto que fue de mi padre, tengo una rueca antigua que pertenecía precisamente a esta fábrica que te digo para hilar la lana y la casa es absolutamente de madera vista, todas las paredes son de adobe, son de estructura antigua precisamente, de adobe y de tapial. Está obviamente modificada, ¿no? Es decir, pude hacer una restauración buena de la casa, es una casa cálida ahora, y bueno, tiene precisamente la decoración que iría con esa época. Los candados que tú puedes ver atrás mío, los candados, las cruces, el candelabro, el horno de pan, son candados que se utilizaron en algún momento en esta fábrica y que se utilizaron precisamente en esta casa. Es decir, muchas de las cosas que aquí me acompañan, a mi mano derecha tengo una mesa que debe ser modelo 1915 o 1920 más o menos, y todo este ambiente antiguo lo que hace es ponerme precisamente en esa energía, es decir, en energía de que hablar del futuro es una quimera, hablar del futuro es eh, sustentarse en lo que uno ha sido, en la energía que uno ha tenido durante el pasado, ¿sí? Esa Ujú. es mi casa, ese es mi espacio. Qué lindo. Y esto ahora, dices que la casa quedaba en un sitio apartado, me imagino, y ahora de pronto está más cerca del centro, ¿no? Bueno, ahora es parte del Club Los Chillos. Todavía estamos ¿qué te digo? En los bordes de lo que sería el Cantón Rumiñahui. Estamos por las afueras del Cantón Rumiñahui, pero obviamente tengo vecinos ya a 100 metros de distancia. Antes era la única casa. Cuando yo recién me pasé a vivir acá, no tenía vecinos y bueno, era quizá lleno de campos, de bosques y todo. Hoy hay, por la explosión demográfica y por el proceso descontrolado, sin unas ordenanzas municipales adecuadas respecto a lo que puede ser el proceso de construcción o el proceso de urbanización, de manera informal a veces o de manera formal con determinadas cosas que van rompiendo completamente con el ambiente campirano, con el ambiente de campo, unas estructuras de cemento, unas loncheras de cemento, eh, nos han invadido en determinado momento y han roto con esa estructura, ¿no? Esta parte donde yo vivo, a muy cercanos kilómetros, muy pocos kilómetros, tenemos muchísimas cascadas, tenemos Cóndor Machay, la cascada Vilatuña, etcétera, etcétera. Tenemos el río
Santa Clara, aproximadamente unos 2 kilómetros de donde yo vivo. Cercano a ese también, un poco más allá, está el río Pita, que son ríos legendarios, ¿no? Que tienen ríos, son ríos históricos. Cerca mío está la hacienda Chillo Compañía, que es donde nace los próceres, Juan Pío Montúfar, por ejemplo, de donde nace todos los procesos independentistas, todas las luchas independentistas en contra del dominio español, están ahí. Entonces, imagínate, este es un barrio, este es un ambiente, este es un espacio que es repleto de historia, ¿no? Repleto de historia. Repleto de historia y repleto de arte también. Sin duda. Y tú debes tener en tu ADN la música, ¿no? Debes tener todo lo que conlleva el arte de la música. Y esto es muy lindo. Te digo porque hay algunas personas que gustan de la música, pero no se atreverían ni siquiera a escribir un tema, un poema o a interpretar un instrumento. Pero yo creo que no precisamente porque no quieran, sino que a veces tú ya naces con ese don. Ya naces con ese don y te lo van motivando tus padres, tus tíos, tu abuelo, si tú tuviste la oportunidad de conocerle. Por supuesto, pero mira, yo comparto en cierto modo lo que tú dices, es decir, creo que hay un nivel genético que indiscutiblemente puedo haber heredado, pero no más allá de lo que pueden ser determinado tipo de habilidades, es decir, de pronto dentro de mis genes existe una mayor capacidad de interpretar un instrumento o mayores capacidades de receptar todo lo que el instrumento me pueda dar para interpretarlo. En ese sentido, me atrevo a decirte que la mayoría de los instrumentos que toco, toco casi todo lo que son cuerdas, eh, los he aprendido de manera autodidacta, salvo la guitarra que tuve algún nivel de perfeccionamiento y el violín que estudié, pero en cierto modo tenía como esa capacidad, como que algo llevaba ya puesto y que me permitía desarrollarlos de mayor forma que la del común denominador de las personas, ¿no? Me refiero al común denominador no de forma peyorativa, sino que pueden haber personas que tengan otro tipo de genética y que de una u otra manera tengan mayores posibilidades de desarrollar cosas que yo no las podré hacer jamás. Así es. Lo que te decía de la mecánica y de la carpintería también son temas hereditarios, es decir, mi abuelo era un excelente carpintero también, carpintero aficionado, ninguno de profesión, pero hacía sus cosas y aún conservo cosas de él. Tengo la herramienta que él tenía, hablemos de una herramienta que era año 1920, 1925, y todavía me sirven a mí como aparatos para construir muchísimas cosas, ¿no? Tengo el afilador de cuchillos que pertenecía a mi abuelo, tengo los cepillos para madera, tengo los virabaquís, tengo un montón de cosas. De la misma manera como conservo muchísimas de las herramientas que tenía mi padre para refaccionar sus vehículos, para arreglar la maquinaria de su fábrica o para cosas así, pero siempre estuvo ligado de alguna manera a eso. Y obviamente como eje transversal a todas esas actividades estaba la música de parte de mi abuela paterna, de mi abuelo paterno, de mi madre, de mi padre, indiscutiblemente, mis hermanas. Entonces, mis tías, tuve la sorpresa enorme de encontrar el otro día en una publicación del municipio de Rumiñahui, una fotografía en la que estaban mis dos tías y mi padre cantando con un trío, lamentablemente no recuerdo el nombre, creo que se llamaban Los Romanceros, no estoy seguro, pero un trío que hizo fama en el Ecuador en su época, ¿no? 1958, 1959, y recorrieron absolutamente todo el país con ese trío. Y entonces, encontrarme con ese tipo de sorpresas es sumamente grato. Pero lo que sí te iba a decir es que no necesariamente la genética es la que te permite componer o decir. Yo creo que el juzgar una poesía o juzgar una frase depende de muchas condiciones que están planteadas por la estética, dentro de las normas rigurosas de la estética, que no son más que el reflejo de lo que el común denominador mira como bonito o mira feo. Pero creo que todas las personas tienen la capacidad de decir frases lo suficientemente profundas, lo suficientemente trascendentales, que deben ser tomadas en cuenta también como poesía y como una expresión legítima de lo que es nuestra humanidad, precisamente, ¿no? O sea, a veces lo dirán sin metáfora y un poeta lo dirá con metáfora, pero a la final de las finales el valor sigue siendo exactamente el mismo. Sabes que yo comparto esta idea que acabas de mencionar, porque inclusive yo creo que las personas no necesariamente tienen que hablar o escribir para hacer poesía.
Las personas pueden hacer poesía con la mirada, con las actitudes, pueden hacer poesía de distintas maneras. Tú sabes que todavía en nuestro tiempo, en este año 2022, hay gente ecuatoriana que no sabe leer ni escribir. Sin duda, no Y solo ecuatoriana, ¿no? O sea, es un problema inherente al tercer mundo y a los países que siguen siendo oprimidos por una economía brutal que lo que pretende es lucrar de la ignorancia de la gente también. Eso es indiscutible. muy bien, y también de la ignorancia relativa, ¿no? Porque las personas que viven en el campo te demuestran que tienen una sabiduría enorme, una sabiduría grandísima y el trabajo de ellos, la constancia, el ser puntuales, el levantarse de mañana, el dormir temprano, eso hace que ellos sean personas que están muy bien de salud y viven muchísimo, son longevos. Entonces, todo este mundo que ya topamos en este momento, ni siquiera pensé que íbamos a hablar de la ruralidad, pero todo este mundo, digo, es tan bonito y a las personas que tenemos algo de poetas nos inspira. A mí me inspira porque yo también soy de una ciudad pequeña, soy del cantón Pujilí, tierra de artistas también. Sin duda. Y mira tú, mi abuelo también fue carpintero y él hacía figuras en madera. Y me acuerdo clarísimo del torno, que era una cosa como una llanta grande de madera, como, sí, la llanta de la bicicleta. Sí, sí Ah, has visto el torno, no, sí, ¿cierto? desde luego, sí. El torno me es muy familiar, es más. No tengo idea cómo lo usaba, pero él hacía cosas maravillosas. Por supuesto. Las camas, los muebles, tenían unas figuras tan bonitas que también eran artistas, ellos también eran artistas. Por Bueno, supuesto que sí. estábamos hablando de tu historia de vida, en el momento que tú sales al terminar el cuarto curso. Sí, eso de sales no me gusta mucho porque sales y vienes acá o viajas. El momento que tú viajas de Otavalo a Quito, lo haces porque venías a estudiar también, porque muchas veces en los lugares pequeños no hay la posibilidad de hacerlo, no puedes estudiar en la universidad o no podías. Ahora un poco las cosas han cambiado, pero a mí también me tocó migrar hacia Quito por esta razón. Ujú. Eh, ¿Tú llegaste a qué colegio? A ver, te cuento, yo no creo que esté mal utilizado el término salir en mi caso. Em, yo estudiaba en uno de los colegios, en uno de los mejores colegios que existía en Imbabura, que era el Colegio Sánchez y Cifuentes, que era un colegio salesiano, de los curas salesianos, más o menos como en Quito sería cuál, el Don Bosco, La Salle o alguno de estos, ¿no? Tenía ligación con el San Gabriel también en cierto modo, pero estos eran curas salesianos, ¿no? Con una educación completamente cuadrada, con una educación que lo que intentaba es contradecir absolutamente todo nivel de pensamiento que en cierto modo contradiga algo de lo que podían ser sus reglas, sus normas, sus dogmas, etcétera, etcétera. Y cuando yo estuve terminando sexto grado en una escuela también católica en la ciudad de Otavalo, fui a estudiar en Ibarra y desde primer curso comencé a involucrarme con un poco de lecturas, con un poco de información que creo que me abrió los ojos hacia el futuro, me abrió los ojos de una u otra manera hacia otros niveles de pensamiento. Por ejemplo, en esa época había escuchado muchísimo sobre, o había leído muchísimo sobre lo que era Secuestro y Capucha de Salvador Cayetano Carpio, o en esa época llegó a mis manos La montaña es algo más que una inmensa estepa verde de Omar Cabezas, o por ejemplo, algo que me había impresionado muchísimo era leer La Guerra Total, que era más o menos lo que proponía Estados Unidos y absolutamente todos los organismos multilaterales en cuanto al proceso de dominación económica hacia América Latina.
el Fondo Monetario Internacional, sobre todas las cosas, punteando la lista. Entonces, quizá esas cosas me abrieron a mí la cabeza como para decir, este no es mi espacio. Es decir, yo aquí me siento completamente coartado en mis libertades de pensamiento. Varias veces fui sancionado por estar debajo del brazo con algún libro que contradecía de una u otra manera los dogmas. En esa época nos obligaban a asistir a unas convivencias, no sé por qué se llamaban convivencias, pero eran una especie de retiros espirituales en los que nos daban cantaletas sobre el evangelio, pero desde que nos despertábamos hasta que anochecíamos. Y durante 2 años consecutivos, el instructor, que eran jóvenes instructores de estos que pretenden llegar a ser curas o alguna cosa así, no sé cuál sea el grado o el rango que tengan dentro de lo que es el proceso eclesiástico, pero 2 años consecutivos fueron unos ataques completamente dirigidos a mi persona, absolutamente dirigidos a mi persona. Y era porque, por ejemplo, yo comencé a no tolerar la discriminación que había en mi colegio hacia gente que llegaba, entre comillas, becada, que eran un par de compañeros del Chota, un par de negritos del Chota, un chico apellido Tadeo, el otro no recuerdo el nombre exacto, hace muchísimo tiempo, a los cuales les buleaban, por utilizar un término contemporáneo, les buleaban absolutamente todo el tiempo, no solamente el resto de alumnos, sino les buleaban los profesores y en sí el rector, etcétera, etcétera, ¿no? De la misma manera como les buleaban a mis compañeros indígenas, que podían alcanzar a estar en ese colegio porque en esa época ya se comenzaron con el proceso de exportaciones de artesanías y tal, y de una u otra manera tenían recursos que les permitía pagarse esa educación, pero no les eximía de su trenza, no les eximía de su vestimenta y como tal eran absolutamente vulnerados todos sus derechos en el colegio. Y en Eran, esas condiciones, mira Roberto, en esas condiciones, qué difícil estudiar, qué difícil para estos chicos estudiar, porque eso te trae complejos de inferioridad, te trae un montón de problemas que ahora los conocemos porque ya claro, estábamos pero más de... Irina, no es un tema de que ellos hayan tenido dificultad para estudiar. Yo creo que por más que hubiesen estudiado, los valores que estaban implícitos dentro de la educación que se nos impartía eran unos valores que lo que hacían era refrendar los procesos de, ¿qué te quiero decir? De segregación hacia ese tipo de personas, ¿sí? Lo que hacías es aprender a esto, es aprender a ser un niño rico, aprender a hacer empresa, aprender a, no sé, exactamente a eso, aprender a ser hombre o ser mujer, aprender a que el varoncito tiene que ser así y la mujercita tiene que ser así. Acuérdate cuando nos hacían estudiar con el escolar ecuatoriano, cómo eran los ejemplos, ¿no es cierto? Pepito juega con el carro, Anita juega con la muñeca. O sea, más o menos en ese estilo de temas que eran infrahumanos realmente, estábamos obligados a estudiar. Entonces yo creo que no se coartaba en sí el proceso de educación. Quizá aprender matemática o quizá aprender algo de lenguaje, pero no era en sí un proceso de educación que nosotros necesitamos, una educación que nos permita cultivar el respeto, que nos permita cultivar la tolerancia y que nos permita valorar la interculturalidad. Eso jamás lo aprendías, ¿ah? Desafortunadamente, esa es la realidad que continúa en muchísimos de esos colegios y en sí, en todo el proceso educativo ecuatoriano. Pero bueno, para no alargarte el cuento y no entrar en un proceso no sé, de disputa sobre lo que podrían o no ser esas tesis, te cuento que en cuarto curso decidí, pese a la oposición de mis padres, obviamente, con todo el cuidado que ellos me prodigaban, en fin, decidí salir y venirme hacia Quito y conseguí un cupo en un colegio que se llama Juan Pío Montúfar, que era la antítesis completamente, la antítesis del sistema educativo en el que yo estaba. Primero, había cualquier cantidad de alumnos, eran 6 veces la población que tenía el Sánchez y Cifuentes. Tenía compañeros proletarios, o sea, compañeros hijos de barrio, o sea, compañeros que vivían en el sur de Quito, que tenían que caminar 1 hora para llegar al colegio, compañeros que eran completamente humildes, pero eran absolutamente humanos y absolutamente combativos en contra de las injusticias. No en vano, el colegio Juan Pío Montúfar, el colegio Mejía y el Santiago de Guayaquil eran quienes en cierto modo enarbolaban la lucha estudiantil de esa época, ¿no es cierto? Especialmente con el tema de la subida de precios de los pasajes, etcétera, etcétera. Entonces, eso cambia realmente, me brinda un espacio en el cual me permite seguir cultivando ese yo
que siempre pretendí ser, que nunca lo terminé de pulir y que sigo en ese proceso, pero me da una visión del contexto social completamente diferente a la que yo tenía. Quizá una visión no tan individualista, sino una visión más bien del colectivo, de las diversidades, de las diferencias, de las injusticias, de las inequidades. Y eso es lo que a mí me ayuda definitivamente a intentar forjar también a través del arte, de una u otra manera, conservar el tipo de canciones que tú me decías hace un momento que te gustan desde la juventud y no claudicar al respecto. Es decir, nunca decidí hacerme un artista comercial. Tuve muchísimas propuestas para ello y en las que tenía que cambiarme la facha, tenía que hacer algunas cosas y tenía que cantar Tenías que cualquier renunciar babosería. a la esencia de Roberto, ¿no? Exactamente. Y acá estamos. Es decir, ha pasado tanto tiempo sin claudicar y acá seguimos, acá nos mantenemos y en cierto modo creo que a través de este trabajo he logrado establecer conexiones bastante interesantes, como por ejemplo contigo en este momento. Ujú. Mira tú, así son las cosas. Sin proponernos, nos conocimos y ahora estamos hablando. Ujú. De la vida que tuviste en estos colegios religiosos, en estos colegios católicos, ¿qué es lo que rescatas como positivo, Roberto? Como positivo, a ver, ¿Y qué yo piensas de Jesús? Es una de las preguntas que quiero. de Jesús, Sí, sí, de como Jesús. Jesús hombre, yo Como creo hombre, que es no como como la deidad, hombre sino como el hombre. admirable, absolutamente admirable. Como tantos otros Jesuses han habido en esta vida, han sido admirables y sin lugar a dudas no han pasado a ser deidades, ¿no? Es más, hoy día, luego de un ratito, te voy a cantar una canción que le compuse a un Jesús que yo conocí, a un Jesús niño que yo conocí. Pero bueno, en ese momento te contaré la historia completa. A ver, ¿qué es lo que pienso de Jesús? Que es un hombre admirable, que ojalá absolutamente todas las frases de Jesús pudiesen ser bien interpretadas, que ojalá absolutamente la vida de Jesús que tuvo, todo el proceso de lucha que tuvo Jesús, porque no eso, sino luchar por el bien de los demás, lo podamos acoger como parte del Evangelio, pero en su real dimensión y en su real magnitud. Yo recuerdo que leía un libro de Elías Castelnuovo, es un cura brasileño, que, bueno, es un teólogo de la liberación, y Elías Castelnuovo planteaba, por ejemplo, frases, de una de las que recuerdo, decía, ¿cómo interpretas tú el hecho de que el Evangelio te diga es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico suba al reino de los cielos? Ujú. Entonces, frente a eso, tú tienes tu forma de mirar las cosas y yo creo que es así. O sea, no creo que haya que poner en un paredón a los ricos de ninguna manera. Lo que sí creo es que hay que hacer una construcción de una sociedad mucho más equitativa en la que los pobres tengan de una u otra manera también acceso a absolutamente todos los privilegios que tienen los ricos, que puedan educarse, que puedan construir una familia, que tengan donde vivir, que tengan salud y que de una u otra manera su vejez tampoco sea deprimente y de mendigos, sino que estén absolutamente garantizadas sus condiciones como seres humanos. Imagínate, yo conozco, hace mucho tiempo le conocí a un potentado ecuatoriano, dueño de un banco, no el presidente, obviamente, otro potentado, pero lo conocí bastante cerca, tuve algunas, no sé, alguna interacción con él. Y cada vez que abría la boca, yo quería poco menos que pegarme un tiro, ¿no? Es decir, es tal el nivel de, tan obtusa la visión que tienen respecto de lo que es su individualidad, tan chiquita que creen que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? El pobre es pobre porque no trabaja, el pobre es pobre porque así le dio la gana Porque de es ser. vago. Entonces, yo creo que frente a eso, Jesús simplemente es un ejemplo de lucha. Por el otro lado, ¿qué rescato de positivo de los colegios religiosos en los que yo estuve? Eh, a ver, te soy así súper honesto. Creo que en cierto modo el nivel académico que tenía, no necesariamente por ser católico, sino porque era un colegio que podía pagar buenos profesores, el Sánchez de Cifuentes, en cierto modo el nivel académico era un poquito más alto que el estándar normal del resto de colegios que habían en esa época en la ciudad de Ibarra, ¿no? Habían 3 colegios, San Diego, San Francisco y Sánchez de Cifuentes, que eran los que más o menos competían en ese nivel académico. Rescato qué más del colegio católico, quizá que tenía una muy buena infraestructura, diferente a la que tenían los colegios fiscales, que se caían a pedazos. Este, como tenía fondeo permanente por parte de los padres de familia, quizá tenía una mejor infraestructura.
Pero también deploro, absolutamente deploro, el hecho de intentar lavarte el cerebro con un montón de cosas en lugar de enseñarte a pensar. Y eso quizás sea una de las crisis más grandes que tuvo en esa época, al menos la educación, por decirte religiosa, no por utilizar el término católico. Yo entiendo que ahora puede haber muchísima más apertura. Ahí conozco algunos curas, algunos amigos que son sumamente religiosos, pero que tienen una visión bastante clara de lo que es la lucha social, ¿no? Y eso me Tú parece me muy hablaste interesante. hace un momento de la teología de la liberación, con la Ujú. cual yo tengo también una fuerte eh, mirada hacia allá. Me gusta mirar desde ese punto de vista. Tú sabes lo que significa la teología de de la liberación. No me considero atea. Tengo un tío ateo que algún rato me dijo, tú deberías leer el libro Jesús el anarquista. Lo he Ujú. buscado como no tienes idea y no lo he encontrado. ¿Algún rato Sí. tú lo leíste? No leí precisamente este libro, pero bueno, he leído un montón de libros y no necesariamente escritos en función de eso, sino que de una u otra manera mapean lo que podría ser esta visión respecto de lo que significa la teología de la liberación. Em, eh, por ejemplo, había algunos escritos interesantes de Salvador Cardenal, por ejemplo, que eran muy interesantes. Algunas cosas de nuestro Monseñor Leonidas Proaño que eran sumamente interesantes. Habían cosas de algunos curas que estuvieron en Cuba que fueron muy interesantes. En Argentina hay muchísima producción respecto de lo que eran las villas y los curas en las villas en Argentina. Brasil Es muy también. interesante. Ajá. ¿Tú te consideras ateo? Soy ateo. De hecho, soy ateo. Ujú. Ujú. Pero cuando tú ves la naturaleza, cuando tú ves una flor tan bien pintada, y cuando tú ves una mariposa que tiene unas formas extraordinarias, ¿tú no crees que hay algo detrás de eso, algo más grande, una energía positiva, una energía que viene de otra dimensión? Mira, hace muchísimos años, en lugar de utilizar este ejemplo, simplemente utilizaban el tema de que, ¿cómo vas a decir que la Tierra es redonda? Es decir, nosotros nos planteamos los ejemplos para justificar la existencia de un Dios de un montón de formas, pero volviendo al ejemplo que tú me planteas, dijiste, ¿no te admira mirar las flores perfectamente pintadas? ¿No crees que hay una fuerza superior por detrás de eso? Mira, si tú visitas Tabacundo y vas a las florícolas, encuentras un montón de ingenieros agrónomos que lo que se hacen es pasarse manipulando la genética de las rosas para producir una rosa de mejor color. O sea, resulta que no es del ser divino el que le pintó esa rosa, sino es del ingeniero que se graduó en la Zamorano, el que le acaba Pero de bueno, hacer todo el análisis eso es genético. ahora, ¿no? Eso es Por ahora, eso, porque por antes eso. no, Por eso, no pero tenía el eso. ahora sigue siendo el ayer, es decir, exactamente de la misma manera como nosotros nos asombrábamos al no encontrar una explicación de por qué existimos o de por qué somos o por qué el perrito tiene cuatro patas y ladra y nosotros somos los únicos, entre comillas, seres inteligentes que existen en el planeta, animales racionales, en fin, era precisamente por el nivel de avance de la ciencia que nosotros teníamos, por el nivel de conocimientos a los cuales nosotros accedemos. Mientras mucho más objetivo se te vuelva ese nivel de conocimiento, menos dejas, más bien dicho, más dejas de creer en la existencia de una deidad que haga eso. Yo entiendo, mira, para nosotros la presencia de un Dios es tan fuerte como, por ejemplo, en nuestro caso es Jesucristo, ¿no es cierto? Es el tema de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Tenemos una Virgen María por ahí, los apóstoles y todo lo que tú quieras. De la misma manera, como los musulmanes tienen sus propios dioses, de la misma manera como el budismo tiene su propio Dios, de la misma manera, es decir, Como los aborígenes de América, ¿no? necesitamos de una u otra manera darnos una explicación frente a un montón de cosas que aún no las sabemos. Hace tiempo, como te decía, el hecho de haber descubierto que la Tierra es redonda, porque Cristóbal Colón, que fue enviado por la Reina Católica de España, ojo, ahí hago énfasis en lo católica de España, La vela tuta, católica. descubrió que la Tierra era redonda o dijo que la Tierra era redonda o cualquier cosa por el estilo, entonces era una imagen divina que la Tierra era redonda. Pero antes de eso, si decías que la Tierra era redonda, simplemente te quemaban, te mataban por hereje.
Entonces, yo creo que esa construcción de la deidad, esa construcción que nosotros tenemos en función de lo que nos falta por conocer, entender que eso es obra divina, no lo creo. Respeto muchísimo a la gente que sí lo cree, pero siempre y cuando su creencia se transforme en un nivel de espiritualidad que le permita precisamente cumplir con lo que Jesucristo hizo en la tierra. Ser Una un última ejemplo, pregunta. nada más. Sí, sí, ser un ejemplo de ser humano, ¿no? Eh, Antes de irnos a una canción que tú nos ofreciste y que la hiciste o la compusiste para un Jesús niño, me dijiste A hace ver. un momento. Ujú. Eh, Te quería preguntar, ¿y la espiritualidad en ti cómo se manifiesta? A través de la música, creo yo, a través de la música, a través de todo lo que me pueda resultar hermoso y entregado hacia los demás. De esa manera se me representa a mí la espiritualidad. La Es decir, espiritualidad. puede ser que, que me refleje mi espiritualidad dándole pan a un perrito callejero, como me puede representar haciendo un trabajo digno en el sector público, como me puede representar haciendo un buen concierto y divirtiendo a la gente, como me puede representar diciendo lo que pienso sin pensar necesariamente lo que digo, etcétera, etcétera. De esa forma se me representa a mí la espiritualidad. Es decir, cuando tú, por ejemplo, yo te pongo, utilizando esta coyuntura que nos tiene a nosotros conversando, tú me llamaste y me dijiste, ¿sabes qué? Te invito a una entrevista. Yo jamás cuestioné el programa, jamás cuestioné absolutamente nada, simplemente lo acepté. Es decir, me daba igual si era la Fundación Ollin Yolistli, por ejemplo, de Ciudad de México, con la cual trabajé también hace un poco de tiempo. Es una fundación importantísima en la Ciudad de México que pertenece al gobierno de México. O me da lo mismo el programa más chiquitito del pueblo más pequeñito que te puedas imaginar en la tierra y estar ahí. Es simplemente como yo hago un acto de entrega y un acto de dar más allá de lo que puede ser el entorno de mis cuatro paredes. Esa es la manera de representar mi espiritualidad. Muy bien. Y que hace muchísima falta en este tiempo coyuntural también, donde estamos viendo cosas espantosas, hace falta Espectacular. espiritualidad, ¿cierto? Así es, mi querida Irina. Bueno, entonces ahora sí vamos a escucharte. ¿Y quién era este Jesús pequeñito al que tú le dedicas esta canción? Verás, ¿O hace quién? tiempo, hace muchos años, cuando recién había llegado a Quito, yo vivía por cerca del Inca, en un barrio, en la avenida del Inca, en el norte de Quito. Y la casa tenía un jardín pequeño, pero era un jardín con muchísimo césped y una palmera. Y acostumbraba yo a cortar el césped y la palmera, las ramitas, etcétera, etcétera. Y cargaba en una camionetita vieja que tenía, en la parte de atrás, cargaba todo ese desperdicio y me quedaba muy cerca el botadero, que en esa época no estaba como es ahora, el botadero de Zambisa, que era simplemente un sitio así de botar basura, ya era un colector de basura, como ahora es el Inga, por ejemplo. Entonces yo iba con ese desperdicio y lo botaba allá. Justo un día yo corté el césped, recogí la basura. Adicionalmente a eso sumé la basura que tenía en la cocina, cargué en mi camioneta y me dispuse a ir a Zambisa. Cuando estuve bajando a Zambisa, que era un camino de tierra, se me subieron 4 niños en el balde de la camioneta. Cuatro niños. Entonces me pegué el susto y frené a raya porque pensé, entre comillas, con ese pensamiento pequeño burgués que a uno le caracterizaba, que me iban a robar. O sea, imagínate, cargaba basura, pero me iban a robar. ¿Ok? Frené a raya el carro. Los niños en el tiempo, hace unos 20, 30 años, les encantaba subirse a las camionetas y era creo que era su forma de desatar su adrenalina, ¿no? Sí, No pero mira tenía que estos no foco, eran esos no niños. tenía, ¿perdón? Estos de ninguna manera eran ese tipo de niños que lo hacían por diversión. Te termino de contar para que tengas una Ya, idea de lo que pasó. me imagino que Entonces, ellos querían. cuando bajaba, se subieron estos 4 niños, frené el auto, me bajé y obviamente me quedé sorprendido porque el mayor de ellos, que era un niño que tenía, entiendo yo que unos 12 años, tenía en sus manos una naranja podrida que encontró en la basura que yo había aportado desde la cocina de mi casa al balde de la camioneta. Y la partí en gajos, la partió en 4 y les entregó un pedazo a cada uno de los niños que estaban con él, de sus 3 hermanos. Y Qué fue cuando yo historia. recibí el chirlazo más grande que me ha dado la historia. Es decir,
era una necesidad de alimentación que tenían, era una necesidad de encontrar algo que les sea útil, porque vivían absolutamente en la miseria. Ellos vivían en casas hechas de plásticos, de cartones y todo, como minadores en Zambisa, que era el botadero de basura de la ciudad de Quito. Bueno, me puse a conversar después de hacer catarsis, intentando más bien dicho hacer catarsis, intentando bajar la adrenalina de darme cuenta lo estúpido que había sido. Y me puse a conversar con ellos y resulta que el mayor, el niño mayor, se llamaba Juan, vivía ahí, estaba a cargo de los 3 hermanos, mientras él se hacía cargo más o menos a eso de las 12 del día de sus hermanos, porque antes de eso vendía periódicos en la ciudad, era canillita, y sus papás, más bien dicho su mamá, porque su papá ya se había muerto, su mamá era minadora en Zambisa, es decir, recolectaba en la basura las cosas que podían, entre comillas, ser recicladas. En ese momento el reciclaje no estaba tan explotado como es ahora. Y él estaba a cargo de sus hermanos y tenía 12 años y era un minador. Entonces, fue tal mi shock frente a una realidad inmensamente grande y a la vez inmensamente humana, es decir, ese nivel de generosidad, ese nivel de entrega, de cuidado, de amor que tenía al repartirse una naranja podrida entre sus 4 hermanos, que yo le compuse a él una canción. Y por eso te decía que yo le compuse a un Jesús niño, porque yo creo que ese espíritu que el chico tenía, esa actitud que él tenía, es la que tenía Jesús en su debido momento, de absoluta entrega, de compartir, de no robar, sino de utilizar lo que definitivamente nosotros los que teníamos acceso a dinero desechábamos. Así que a él le hice esta canción que se llama Juanito. ¿Sí? Muy bien. Vamos a escucharte. Tú le preguntaste el nombre y él se llamaba Juanito. Él se llamaba Juan, precisamente. Naina, naina, na, naina, naina, na, naina, 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 na. Juanito corre presuroso al autobús. Entre sus manos la esperanza le dirá que su deber sujeta fuerte los periódicos de hoy. Y sube al auto sin secarse ni el sudor. Hay quien lo mira como miel de algún turrón. No tiene ropa, solo huecos de calzón. Si la gente es su compañera, volverá con unos reales que pa' el hambre consiguió. Juanito tiene la edad del amanecer, juega pelota que de trapos fabricó. Con sus hermanos la naranja es un botín, vive en un barrio pobre al sur de aquí. Y así se inicia un día nuevo y su misión de vendedor de las noticias comenzó. Si la suerte es su compañera, volverá con unos reales que pa' el hambre consiguió. La ira. Naina, 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 naina. Hay quien lo mira como miel de algún turrón. No tiene ropa, solo huecos de calzón. Y aunque no creas, 1000 Juanitos hay aquí, los que quieren que escuches esta su canción. Naira. Naina, 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 naina. Naina, 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 naina. ¡Wow! ¡Qué Esa era canción! bonita.
Muy Gracias, bien. Irene. Qué linda letra. Una letra hermosa y, bueno, también los acordes. Pero Gracias, gracias. en esta canción podemos imaginar lo que tú viviste, lo que tuviste y lo que ellos son, ¿no? Los Sí. Juanitos, porque siempre habrá un Juanito de ayer, un Juanito de ahora y tal vez un Juanito de mañana. Esperemos que no sea siempre, esperemos que no sea siempre. Creo que todas las condiciones y todas nuestras buenas voluntades y toda nuestra lucha tiene que ir enfocada para que eso no sea para siempre. De Sí, alguna manera tenemos que lograr una sociedad más equitativa. somos personas que pensamos, que soñamos y que creemos en las utopías, porque las utopías, como dice Galeano, no sé si las hay, si las existe, pero te ayudan a seguir caminando hacia ellas, ¿no? Y ahí es Sin duda cuando tú alguna. vas construyendo, cuando tú vas construyendo un mundo mejor, más humano, más sensible, menos deshonesto. Mira, ahora nomás tanta suciedad que se respira en la sociedad y tenemos que lamentar muertes, tenemos que lamentar eh, estructuras del Estado que no tienen nada que ver con lo que soñamos, con ese mundo ideal de bondad, de amor, de honestidad, de verdad. Exactamente, exactamente. Yo creo que precisamente Galeano hace referencia a eso cuando habla de la utopía, ¿no? Es decir, ¿por qué nos empuja la utopía a seguir caminando? Porque siempre buscamos algo mejor, porque siempre estamos trascendiendo hacia eso, hacia lo que nosotros queremos, aunque cuando lo cumplamos, algo mejor se podrá encontrar. Y de esa manera nos empuja la utopía. Y ojalá sigamos luchando precisamente por esas utopías, luchando precisamente por conseguir una sociedad más justa, más equitativa, más equilibrada y que todos tengamos acceso a lo que es vivir, que la vida de todos los seres humanos sea una vida digna sobre todas las cosas. Una pregunta muy personal. ¿Tú tienes vástagos? ¿Tienes hijitos? Tengo una hija que tiene 23 años, está estudiando psicología clínica, está por graduarse de psicología clínica, ella está haciendo sus prácticas precisamente en, ella pidió hacer las prácticas en una organización que se llama Compassion, que queda es regentada por algún fondo extranjero, pero queda en la parte más baja de un barrio que se llama el Carmen Bajo por el Comité del Pueblo. Es un barrio absolutamente marginal, lleno de problemática social, con muchísimos migrantes extranjeros, con muchísima migración nacional también, un sitio extremadamente pobre, lleno de violencia, y creo que ella hizo bien en pedir eso, porque de una u otra manera la madurez que ha alcanzado es impresionante con eso. ¿Tú vives solo? Sí, o sea, es decir, tengo la cercanía con mi madre, está muy cerca mi madre también. Mi madre vivía en la ciudad de Otavalo, pero bueno, desafortunadamente falleció mi padre hace más o menos 11 años y decidimos que ella venga a vivir por acá. Y ella Te vive preguntaba muy esto, cerca de mí. te preguntaba esto porque muchas veces las personas que somos irreverentes o que son irreverentes como tú, aman la soledad. Y la soledad en el sentido de que tú, cuando estás solo y conversas contigo mismo y haces una introspección, tú logras descubrir muchas cosas que no lo puedes hacer cuando estás con alguien, con alguna bulla que de pronto no tiene nada que ver con este mundo interior del que te estoy hablando. Quizás sí, pero quizá el tiempo que yo dedique a ese tipo de introspecciones es un poco corto, porque creo que, como decía Luis Enrique Mejía Godoy, el canto por el amor tiene que ser un canto esencialmente colectivo, por ejemplo, como para graficarte la necesidad de estar dentro de eso, aunque muchas de las veces también me siento solo en el tumulto, es decir, sí tienes tus espacios de reflexión, sí tienes tus espacios de crecimiento individual, de crecimiento espiritual, por utilizar un término, pero de ninguna manera eso entra en un proceso de divorcio con la necesidad de ser un luchador social. Creo que eminentemente las personas estamos acá en la tierra para servir de alguna cosa, para servir al prójimo de una u otra manera. Y en eso, mientras más pueda hacerlo, mientras más en comunidad pueda vivir, pues así lo haré sin duda alguna. Sabes que, bueno, seguiríamos conversando horas de horas, pero queremos oírte cantar.
Ah, ¿Qué muchísimas otra gracias. canción nos ofreces en esta noche? Acá fría, no sé cómo está en San No, está Joaquín, helado acá. Si allá está frío, acá está helado, créeme. ya me imagino. La cercanía del Cotopaxi, ¿no? El Cotopaxi está precisamente en el patio posterior de mi casa, o sea, es impresionante. Tengo el Cotopaxi, tengo Tú el levantas la mano Sincholagua. y tocas nieve. Claro, es que tengo, mira, el Antisana, tengo el Cotopaxi, tengo el Sincholagua, tengo los Irinizas, tengo el Pasochoa, tengo el Rumiñahui, pero así, o sea, todo está circundando mi patio trasero. Entonces es impresionante. Las mañanas cuando a veces amanecen nevados, es una belleza realmente, es una belleza. Muy bien. ¿Qué canción es la que nos vas a cantar ahorita? Precisamente lo que habíamos conversado de las utopías hace un momento, de la necesidad de construirse uno mismo, de la necesidad de renunciar al ser mediocre e intentar ser mejor cada día, de intentar entregarse a los demás con profundo amor, precisamente por eso, por amor a la humanidad, por amor a la justicia y por amor a la equidad. Esta canción hermosa de No ha sido fácil, de Pablo Milanés, escrita en el año 1984. ¿Sí? Yo vine creciendo y me forjé, cual mi generación, distinta a la de ayer. Soy continuidad de mi niñez, que es hija del sudor, de los brazos que amé. Soy como quisieron ser, pero tratando de ser yo, ni menos mal, pero en verdad ni menos bien. No ha sido fácil tener una opinión que haga valer mi vocación, mi libertad para escoger. Amo sin ver lo que el futuro tenga que acontecer. Dejo al sentir más puro florecer. Ámame sin temor alguno, que yo he de prometer fidelidad a mi modo de ser. Yo solo tengo la razón de quien quisiera ser mejor de lo que ayer. Yo pongo en tu mano el corazón con toda mi virtud, mi egoísmo también. Sufre conmigo el error que cometeré, goza también lo que de bien se ha de lograr sin pretender. Sube conmigo a encontrar el escalón que evocaré para llegar a ese lugar que un día soñé. Amo sin ver lo que el futuro tenga que acontecer. Dejo al sentir más puro florecer. Ámame sin temor alguno, que yo he de prometer fidelidad a mi modo de ser. Amo sin ver lo que el futuro tenga que acontecer. Dejo al sentir más puro florecer. Ámame sin temor alguno, que yo he de prometer
fidelidad a mi modo de ser. Me sacaste un suspiro. Me encanta Pablo Milanés. Es Me muy linda esta canción. encanta. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Víctor Heredia. Me Tantos, alegra, grandes, grandes, sí, sinceramente. grandes artistas. Y bueno, tú no te quedas atrás. Muchas gracias, gracias. No te quedas atrás. Roberto, yo quiero seguir conversando contigo. Tú me dijiste que tenías un compromiso. No sé si ya te quieres despedir o Tengo podemos unos seguir. minutitos más, tengo quizá unos 8 minutos más, pero Diles que te esperen una media horita, sí. Que te esperen una lamentablemente, mira, media horita. uno de mis defectos, no sé si defectos o virtudes, pero es ser puntual, es ser completa y absolutamente puntual. Si me comprometo, mi palabra vale oro. Es decir, no puedo jugarme con nadie. Faltar el Que mi respeto palabra. al resto, ¿no? Correcto, siempre, siempre, Sí, siempre. sí, sí. Cuando somos impuntuales estamos faltando el respeto a las demás personas y no nos podemos dar ese, Por entre comillas, supuesto, lujo. por supuesto Bueno, que sí. entonces un hombre, un niño que se crió en una ciudad mágica como es Otavalo, una ciudad tan bonita, tan llena de historia, tan llena de folclore, y te hablo de folclore porque los textiles que ahí se construyen, tantas otras formas de hacer cultura, y que de pronto viene acá a la ciudad y se encuentra con un bosque de cemento. También debió haber sido un choque para ti, ¿no? Un choque fuerte. Y te cuento algo. Cuando yo llegué acá para estudiar en la universidad, yo me veía reflejada en una canción de José Luis Perales que dice, márchate de la ciudad, pequeño gorrión. No sé si has oído. Sí, me late que sí la había escuchado. Verás, o sea, yo no te doy ni a los talones con mi voz, pero la canción dice algo así como, márchate de la ciudad, pequeño gorrión, La he escuchado. que Ajá. aquí tu cielo no es azul, márchate. Entonces yo decía, tengo que volver, porque acá no me siento bien, el desarraigo de mi tierra, de mi historia. Y soñaba que cuando regresaba a Pujilí, no existía Pujilí, ya no había una casa, no había una sola persona. Dios Y mío. eso me hacía sufrir, yo sufría muchísimo y entré en una crisis de ansiedad y eso me hacía comer muchísimo, te cuento. Bueno, ya después lo he superado, lo estoy superando poco a poco. Eh, y no te digo que estoy superando este desarraigo, porque ahora hay tanta facilidad de volver y sé que el estar acá no es un para siempre. ¿Quién Ujú. sabe si después de unos años vuelva o esté nuevamente viviendo? Nunca sabes lo que va a pasar mañana, nunca, nunca. Algún Sí, eso rato, es sí, terrible. algún rato estuve trabajando la Tacunga y me tocó viajar todos los días, pero ya estaba en contacto con mi gente, estaba en contacto con mis amigos de escuela, de colegio, y eso es algo tan lindo que no Mágico, tiene un mágico. precio monetario. Mágico. Ajá, mágico. Mira, la Mira, la diferencia es que diferencia yo es que en yo en Otavalo Otavalo no tengo no tengo muchísimos muchísimos amigos, no tengo amigos, no mucha tengo gente mucha gente conocida. conocida. Quizá los Quizá amigos se los quedaron amigos se quedaron precisamente en eso, en la precisamente en eso, en memoria. la La memoria. mayoría de La mis mayoría amigos de mis amigos migraron migraron a las a al capital, al capital a o Guayas, a a Guayas, Cuenca o fuera del país. Pero siempre es una sensación muy especial volver por allá, ¿no? Recorrer algunos espacios que lo recorría cuando era niño, aunque también obviamente el proceso de expansión urbana es terrible allá, no hay planificación alguna. Hemos tenido autoridades mediocres completamente allá, autoridades sin una visión a futuro, sin una ciudad Solo allá. digna.
O sea, por eso te Solo digo, también allá, en todo lado, ¿no? Pero en todo caso, siempre es grato volver, aunque vuelvo y repito, es decir, uno también hace su entorno. Yo creo que la magia de la vida consiste precisamente en eso, en encontrar rincones que le brinden a uno satisfacción por más sencillos que sean. Entonces, acá es precisamente eso, ¿no? Es quizá no el mismo entorno que en Otavalo, pero encuentro otras maravillas que Otavalo tampoco tenía. Entonces, a ese ti como no de te equilibrar golpeó, eso. no te golpeó el desarraigo. Eh, o sea, Un es poquito, difícil definir. Sí, es un difícil poquito. definir un tema así. Me golpeó en determinado momento, pero también ahora, bueno, no tengo los 20 años que tenía en esa época o los 15 años cuando salí, ¿no? Que quizá las expectativas eran otras, quizá las circunstancias eran otras. La vida tienes tantos roles que cumplir, tienes tantas cosas que hacer, tienes tantas responsabilidades, tienes, no sé, muchísimas cosas que se ha vivido y que de una u otra manera te enseñan precisamente a valorar cada espacio donde te encuentres y a mirar todo como un universo que te pertenece. Entonces, he estado aquí, he estado en Cuba, he estado en Argentina, he estado en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, y de una u otra manera, los espacios donde he estado siempre han tenido un encanto muy particular en mí. Me ha llegado a gustar alguna cosa o alguna sensación buena siempre he sacado de esos lugares. Yo no sé por qué tengo un apego que quiero conocer Bolivia, quiero conocer La Paz, quiero conocer el Cusco en Perú, Machu Picchu, no sé, algo, Colonia, en algo, Uruguay. Colonia, algo me, Colonia debes conocer. Colonia en algo me Uruguay. espera por Es ahí, espectacular. algo me espera por ahí. Bueno, Siempre buenas vibras. sigamos escuchándote. ¿De pronto tienes alguna canción o interpretas alguna canción de mi favorito? Bueno, todos son mis favoritos, los de la trova, ¿no? Eh, de Víctor Heredia, tal vez, algo. Perfectamente. Mira, yo quisiera despedirme con este tema de Víctor Heredia y te voy a contar un poquito de por qué lo canto y de qué representa este tema. En los años 70, en Argentina, hubo un proceso militar que se tomó el poder, una dictadura de militares, que fue quizá una de las más sangrientas de América Latina. No me atrevo a decir que fue más Pues, sangrienta porque compite con la de Uruguay, compite con la de Brasil, compite con la de Chile, compite con absolutamente todas las dictaduras que han habido en nuestro continente pequeño, especialmente en esa época. Pero esta tenía una particularidad, ¿no? Hubieron casi un número récord, casi 30,000 desaparecidos, de los cuales nunca se supo nada, y muchos de los hijos de esas desaparecidas fueron sorteados y se llevaron hijas o esposas de generales, de militares y por eso como es un que las trofeo. abuelas de Mayo están siempre ahí luchando Exactamente. constantemente, ¿no? Entonces, esta canción que se llama Mara, de Víctor Heredia, No me digas, por es una Dios. canción que habla de su hermana que Sí, fue yo sé. desaparecida por la dictadura militar en el año 77. Y quiero hacer a través de esta canción precisamente un homenaje a María Belén Bernal. Y bueno, a ella un homenaje en el sentido de historia y de respeto, pero sobre todas las cosas quiero hacer un homenaje al coraje de su madre, que nos ha permitido en cierto modo en estos momentos desnudar lo que para todos era obvio. Y con la confianza inmensa en que de una u otra manera vamos a terminar puliendo estos procesos, vamos a descubrir la verdad. Y a través de esa verdad vamos a intentar entender muchísimas cosas que se han dado y que hasta aquí quedaron en el olvido, ¿no? Un Entonces, pequeño paréntesis. dime. Te cuento que cuando estaba esperando a mi hija, yo justamente le quería poner de nombre Mara, Ah, qué bonito. Mara Rafaela, y por esta canción, ¿no? Mara, Mara, déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos. Es Y preciosa. me encanta esa canción, me fascina. Bueno, a la final Rafaela terminó llamándose Irina Rafaela por decisión de mi esposo, le puso mi nombre, dijo, bueno, a ver, parte y parte. Yo le pongo Irina y tú Rafaela. Y ya no le puso Mara. Pero Oh, toda la vida yo, mientras toda la vida de ella dentro de mí, era Mara, mi Marita. Y sí, bueno, mira entonces tú espero que que la disfrutes. Espero que la disfrutes sinceramente, no, Irina. es que con esto me vas a hacer suspirar.
300.000 veces. Irina, como te decía, me voy a despedir con este tema en honor al tiempo. Quiero agradecerte a ti, quiero agradecer este espacio, quiero desearte todos los parabienes, que este espacio llegue a más escuchas, llegue a más videntes y que de una u otra manera se convierta en la voz de que se necesita también para denunciar, para conocer y para culturizarnos un poquito más, indiscutiblemente. Así Te es. doy un abrazo enorme, mi querida Irina. ¿Sí? Después de la canción nos despedimos, ¿te parece? Perfecto. Ahí te va, Mara. Ay, gracias. Un saludo de parte de Renata Arroyo. Ella te está oyendo. Dale un abrazo, Renata. Renata dice, felicitaciones de tu programa, excelente invitado, hermoso tema. Ay, hermoso. Ya sabemos dónde están las cosas muertas, esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada. No sé bien dónde poner tanta tristeza. Hoy tratemos de olvidar tanta mentira. No quisiera darte un beso con tal pena, que presientas otra vez esas heridas, destilando su dolor de cosas viejas. Mara, 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 déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Al final la vida tiene esa costumbre de mezclar su cubilete de tal forma que no hay quien pueda llegar hasta la cumbre sin sufrir estrictamente algunas normas. Hoy sé bien a dónde están las cosas muertas. No me vengan con oscuras bendiciones. Solo quiero un beso tibio de la vida, sin recuerdos de tortura y dictadores. Mara, 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 déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Mara, 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 déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Wow, Y ahí estaba Mara, mi querida Irina. qué canción tan linda, qué canción tan profunda y que no pierde vigencia, ¿no? Mira Así tú, es. ahora hay una Mara de apellido Bernal aquí mismo en nuestra ciudad, en Quito, y tantas otras Maras que a veces ni siquiera se sabe, no son mediáticas, no están en las redes sociales, Así son es. anónimas, personas que mueren en manos de hombres que por su poder físico
las someten y los femicidios están, pero a la flor del día. Y Así es, lamentamos mi mucho querida eso. amiga. Ojalá y tengamos, como te digo, esto sirva de pretexto por lo menos como para poder pulir un poco las cosas, ¿no? Como para poder tener de alguna manera un mejor horizonte, al menos en eso. Sí, a veces las cosas malas de la vida o las cosas que parecen malas traen buenos bríos, ¿sí? Eh, Ojalá, siempre y cuando haya organismos receptores, siempre y cuando el Estado sea capaz de receptar todo esto y de pulirlo. De lo contrario, seguiremos exactamente esto, lo mismo. esto pasa por algo, esto pasó por algo, y es porque hay que limpiar las instituciones. Mira, el espíritu de cuerpo a mí me huele muy mal, no me gusta el espíritu de cuerpo porque es una injusticia terrible, el hecho de taparle a la otra persona porque pertenece a mi institución, el hecho de ser la persona que sale a decir que aquí no pasa nada cuando sabes que sí, simplemente para que tu institución no quede mal. Eso no Imagínate, va ¿no? con las Imagínate. personas que tenemos sueños y que tenemos horizontes y que tenemos una conciencia social. No quieres, Imagínate lo que eso representa, mi querida Irina. Mi querida Irina, mil disculpas. Ahora sí te tengo que pedir tu anuencia para poder retirarme porque tengo que cumplir con el compromiso y me quedan apenas 4 minutos. ¿Sí? ya. ¿Cómo te sentiste acá? Completamente contento, mi querida Irina, y muchísimas gracias. Por eso te decía que yo lo que hago es enviarte la mejor de las vibras para que este espacio sea todo un éxito y tengas quizá la misión cumplida de transmitir a la gente buena energía, que es la que nos hace falta en este momento. Y creo que lo has hecho conmigo, así que espero haber aportado con mi granito de arena precisamente para ese propósito. Muchas gracias Roberto, te mando un abrazo, cuídate, que te vaya muy bien en el compromiso que tienes ahora. Em, no me queda más que agradecerte, abrazarte y espero que en algún otro momento no me vayas a decir no y vuelvas a estar aquí en este programa, que es Cuenta tuyo. conmigo cuantas veces quieras y cuantas veces necesites, mi querida Irina. Para mí un placer enorme. El placer es mío. Te Que dejo te mi vaya. abrazo también, querida Irina. Hasta Cuídense pronto. muchísimo, ¿sí? Nos vemos Chao, prontito. chao, Chao, chao. chao. Nos vemos Cuídense. pronto. Hasta luego a todos y todas. Chao, chao. Hasta luego.